17. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, hermanos. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias. En esta noche, Señor, es un privilegio estar en tu casa. Hemos venido para adorarte, Señor, bendecir tu nombre. Y te damos gracias, Señor, por este privilegio. Te rogamos que tú nos hables a través de tu palabra. Tu palabra, Señor, es la que edifica, que transforma nuestras vidas. Y queremos ser transformados por ella, mi Dios. Háblanos en esta tarde. Habla a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Cambia, Señor, nuestras vidas. Si algo anhelamos, Señor, es hacer lo que dice tu palabra, Señor. Queremos ser obedientes y no hijos desobedientes, Señor. Ayúdanos, Señor, y que en esta noche aprendamos más, Señor, de ti, que podamos crecer, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar en esta enseñanza que hemos estado desarrollando ya un par de semanas tocante a la palabra de Dios. Y la semana pasada terminamos una parte que era lo que Pablo estaba tratando con Timoteo tocante la importancia de la palabra de Dios y cómo él se había desarrollado como discípulo. No solamente aprendió de Pablo, sino que desde la niñez supo él las Sagradas Escrituras. Y ya para terminar, Pablo su parte de la carta aquí, donde él da a conocer su situación, él encarece a Timoteo delante de Dios y del Señor Jesucristo, capítulo 4, si lo quiere leer conmigo ahí, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, y le habla y le dice que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le dice la razón por qué, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En otras palabras, se van a levantar predicadores, maestros de la Biblia conforme a sus ideas, y cerrarán el libro de la palabra de Dios y traerán sus propios libros, sus propias ideas, probablemente moralistas, con buena moral, probablemente buenos principios, pero desafortunadamente cerrarán la palabra de Dios. Ahora, Pablo está hablando de una manera futura de cuando él escribió esto, aunque se vivió por muchos años, luego se vivió eso que Pablo le enseña a Timoteo. No es la primera vez que la Biblia se ha cerrado en las iglesias, hermanos. Ya esto ha pasado a través de muchos años. Hace 500 años, poquito más, se ha estado celebrando, ya van más de 500 años de lo que se llama la Reforma, donde hombres que eran parte de la Iglesia Católica Romana se levantaron para reformar la iglesia, para que la iglesia regresara a la Biblia una vez más, porque ya no estaban enseñando la palabra de Dios, estaban enseñando reglamentos humanos, ideas humanas,
les llaman sacramentos, estilo de vida más por obras que por gracia. La gente de una manera u otra se tenía que ganar la salvación. Había ciertas doctrinas o enseñanzas donde gente que perdió a sus seres queridos, que eran gente mala, sin Dios, podrían sacarlos con pagar un cierto dinero. Y eran muchas ideas, ¿no? Que era una iglesia ya dada más a las obras que a la gracia, hasta que se levantaron los reformadores. Lo que ellos querían es que la iglesia católica fuera reformada, en otras palabras, regresar a la Biblia. Y no lo lograron, desafortunadamente no lo lograron, porque la iglesia católica se mantuvo hasta el día de hoy en su manera de pensar, en su enseñanza, que tiene que ver completamente distorsionada, nada bíblica. Y estos hombres se levantaron y ahora son las iglesias que tenemos. Hay iglesias muy grandes que resultan los formadores y luego hay, ¿cómo se dice esto? Ramas de las iglesias reformadoras, que Casa de Oración es una de ellas. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo todo esto, hermano? Porque no es nada nuevo que las iglesias antes y hoy cierren la Biblia y empiecen a hablar sus propias ideas, sus propios puntos de vista. Desafortunadamente ahorita con este problema de esta virus que está, la coronavirus que se está viendo o ya es noticia, hay muchos predicadores que están reprendiendo esta enfermedad como que si fuera un demonio. Y pues han cerrado la Biblia porque la Biblia no habla nada de eso. Ahorita daba unas instrucciones Víctor, es todo lo que tenemos que hacer, hermanos, seguir las instrucciones, confiar en Dios, claro, Dios nos protege. Si Dios decide que esa va a ser nuestra vía de llegar al cielo, ¿verdad, hermanos? ¿No les gustó, verdad? Bueno, es que no sabemos, ¿no? Yo soy muy realista en muchas cosas, no he aprendido, ¿no? Yo sé que nadie se quiere morir, pero todos nos queremos ir con el Señor, ¿verdad? Amén, hermanos. Pero nadie se quiere morir, ¿verdad? Pero todos nos queremos ir con el Señor. Bueno, pero sí tenemos que hacer lo que nosotros podemos hacer, protegernos. Pero aquí no vamos a hacer una oración masiva, hermanos, de reprender y hacer todo eso. No va a pasar. Vamos siempre a pedirle a Dios que nos proteja según su perfecta voluntad. Y eso sucede, hermano, y lo está viendo, muchos lo están viendo en YouTube, en Facebook, que está haciendo mucha proclamación de ese tipo de oraciones. Y pues nosotros no necesitamos hacer eso, hermano, porque nosotros estamos en la voluntad perfecta de Dios. Usted nomás siga las instrucciones de higiene, de cuidado, y de una manera u otra vamos a estar bien. Dios obrará perfectamente en nosotros, Él cuidará de nosotros, Él promete hacerlo, pero así es la vida. Ok, mis hermanos, no hay pánico, simplemente hay que cuidarnos de lo que tenemos que hacer nosotros y dejar Dios que Él haga su obra. Sabemos que todo esto es un llamado de atención de parte de Dios. Amén. Es un llamado, es lo que es. Claro, la gente está paniqueando, mucha gente está perdiendo trabajos, está pasando algo, pero los que somos de la palabra de Dios, y ahorita vamos a entrar en eso, los que somos de la palabra de Dios entendemos que todo esto es un llamado de atención de parte de Dios. A nosotros es solamente un recordatorio de que si andamos mal, pues es tiempo de arreglarnos, hermanos, con Dios. Si andamos con un pie afuera y un pie adentro, pues ya metamos el pie para adentro, ¿ok? Y caminemos el camino que Dios nos ha encomendado, que debemos de caminar. Hay que arrepentirnos de nuestro pecado, reconocer al Señor como lo que Él es, nuestro Señor y Salvador, y continuar adelante. Amén. No es nuevo, hermanos, nada de esto. Repito, de haber cerrado la Biblia no es nada nuevo. Por eso dijo Pablo a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y el objetivo será versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas.
pero le repite a Timoteo, pero tú, ser sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y ya Pablo aquí se despide diciendo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Ahora, en esta noche, hermanos, quiero hablarles de este mismo tema. Verdades que Dios, hermanos, quiere que conozcamos de su revelación, de su palabra. Verdades, y si ustedes son de los que apuntan, eso es lo que vamos a tratar en esta noche, unos minutos de su atención aquí para estudiar un poco las Escrituras. Y la primera verdad que Dios quiere que conozcamos, hermanos, de su palabra es que Dios nos revela el camino a la salvación. Hay solamente una manera de ser salvos, hermanos, no hay varias maneras. Por ahí hay dichos que todas las religiones te llevan a Dios. ¿Han oído eso? Y esa es una mentira del diablo, hermanos. O sea, ninguna religión te puede llevar a Dios. Ninguna religión. Si usted hace un estudio serio de las religiones del mundo, todas de una manera u otra te alejan de Dios, te apartan de Dios, porque la mayoría de las religiones del mundo, creo en sí todas las religiones del mundo, el hombre tiene que ganarse su salvación, entre comillas, El hombre y la mujer, o sea, el ser humano tiene que hacer méritos para quedar bien con Dios. Esa es la religión. En todas las religiones, usted estudia las religiones, Buda, hindú, lo que esté. ¿Está bien todo ahí atrás? Y todas esas religiones, todas, la gente se gana la salvación. Digo, pero nadie se salva, ¿no? Simplemente piensan que si hago esto y dejo de hacer aquello, Dios va a estar contento conmigo y yo tengo paz con Dios y todo me va a ir bien. En cambio, la Biblia habla de algo diferente. La Biblia, y por eso necesitamos regresar a la palabra de Dios, Él nos revela, hermanos, su perfecto plan. Por ejemplo, si usted va conmigo a Juan, vamos a Juan primeramente, porque Juan habla mucho de eso. Por ejemplo, voy a leer varias escrituras de Juan. Primeramente Juan capítulo 3, usted conoce esta escritura, pero vamos a meditar unos minutos en ella. Juan 3, capítulo 3. Versículo 16, mire lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Entiende el texto, mi hermana, mi hermano? Porque es un texto muy poderoso, muy popular, muchos ya lo saben de memoria, pero fíjese la enseñanza que tiene para que nosotros entendamos que solamente Dios puede salvar al ser humano. Solamente Dios. Bíblicamente, solamente Él. ¿Por qué? Aquí te lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios decidió amar al mundo. Estamos hablando de todo género humano. No en sí el globo, ¿ok? No la tierra en sí, no está hablando de la tierra, está hablando del género humano, de la gente, del hombre, de la mujer, del ser humano. Amó al ser humano y decidió amarlo sin tener que amarlo. Y eso es lo poderoso de Dios, que Dios es amor. Cuando hablamos de las religiones, oiga bien, si usted se da y hace un estudio, repito, de los dioses o el Dios casi todos son muchos dioses en las diferentes religiones, usted mira un Dios malo,
a un Dios que está esperando que seas bueno para que de una manera u otra le agrades. En cambio, el Dios de la Biblia, hermanos, Él decide amarte, decide amarme a pesar de que yo no le ame a Él. ¿Sí entiende eso? Dios decidió amarlos. A ver, si usted hace un análisis así bien sincero en su vida, ¿cuántos le amaban antes de conocerle? Pues no. Aunque digamos, oh sí, y luego de repente, oh yo sí amo a Diosito, y lo hacen chiquito, ¿no? Bueno, amar a Dios va mucho más de lo que decir amar, porque amar tiene que ver con acción, tiene que ver con un caminar, con una manera de vivir cuando amas a alguien. Es ponerle atención, estar ahí dedicado a esa persona porque le amas. Dios sí amó a este mundo y sigue amando a este mundo, y no solamente decidió amarlo, como dice aquí, sino que dio, y dice aquí, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio a su Hijo sin que nosotros mereciéramos este regalo, hermanos. Él dio a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos tener vida. Lo hizo por amor. Ninguno de nosotros merecía, ninguno de nosotros podía. Eso es lo otro, que no hay ni siquiera uno que diga, oh yo soy cristiano porque yo quise. No es cierto, no te creas eso, hermano, hermana. No, tuvo que haber una decisión de parte de ti, pero que Dios puso en tu corazón. Dios amó al mundo, amó al género humano, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira lo que dice Juan 14, usted conoce este texto también, pero es bien interesante. Juan 14, seis. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nomás analice esas tres declaraciones que hace Jesús, hermano. ¿Basado en qué? Bueno, si leemos el versículo 1, 14:1, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa que está dando en lo que no nomás ellos esperaban esto, y pues ahora lo están esperando, pero nosotros, sigue la promesa para nosotros. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, fíjate, y sabéis el camino. Y claro, siempre alguien tiene que preguntar, y está bien, que era Tomás, y dijo, Tomás, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y es donde Jesús le contesta. Jesús le dijo, yo soy el camino. ¿Entienda eso, hermanos? No dijo yo soy un camino. Dijo que Él era el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Lo mismo que le dice Juan, lo mismo que dice Juan en el capítulo 3. El Padre envió al Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y Jesús es el camino, es la verdad y Él es la vida. No hay otra manera, hermanos. Por eso es importante. Yo sé que la gente viene con sus argumentos y su filosofía y todo lo que son las religiones del mundo,
pero solamente está comprobado bíblicamente y históricamente que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es más, tan poderoso es que Jesús marca el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Eso es poderoso, hermanos. Mucha gente no lo entiende. O sea, mucha gente se le olvida eso. Y siempre que he hablado con personas así, le digo, bueno, que no te das a entender qué tan poderoso fue Jesús, que Él marcó el tiempo, que ahora se tienen que referir de lo que sucedió, si fue antes o después de Cristo. Eso es poderoso, hermano. Y solamente Él pudo hacer eso. Y hubo grandes maestros, pero solamente a Cristo se le atribuye. ¿Por qué? Porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. Amén. Tenemos que tenerlo bien claro eso, hermanos. Entonces su palabra nos revela eso. Fíjate, si le sigues todavía y ojeas un poquito más adelantito a Hechos capítulo 4, toda esta Biblia, la Biblia está llena de eso, hermano, pero quiero que usted vaya analizando versículos así bien detallados donde se proclama Jesús. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros, la revelación de la salvación. Dios nos revela el camino a la salvación. Y Hechos capítulo 4, aquí sucedió algo muy tremendo. Ellos, que era Juan y Pedro, oraron por un paralítico, sanó. Hubo unos acontecimientos ahí. Y si quiere podemos leer aquí un poquito de el contexto. Versículo 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, 4:8 de Hechos, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Acuérdense, Pedro le está atribuyendo toda la gloria, toda la honra, todo este beneficio a Jesucristo, a quien Israel crucificó, a quien Dios el Padre resucitó. Y él dice, sea notorio que fue a través de Jesucristo que este hombre en este momento, en este contexto, es sano, está sano. Nada tuvo que ver con ellos, para nada, hermanos. Todo tuvo que ver por Jesucristo. Y es lo que quiere que ellos entiendan en este mensaje. Continúa diciendo Pedro, este Jesús, versículo 11, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Acuérdense, hermanos, Israel tenía la palabra. A Israel se le fueron dados los mandamientos. A Israel se le fue dado el conocimiento del único Dios verdadero. Israel es el que sabía y tenía en su enseñanza toda la doctrina del Evangelio de Dios. Ellos sabían exactamente cómo el hombre podría tener relación con Dios. Ellos lo sabían. Ellos nunca fueron obedientes, menos en este tiempo, que los maestros de ese tiempo, que eran los fariseos, saduceos, tenían que haber enseñado al pueblo las verdades, pero nunca lo hicieron. Claro, les enseñaron una religión, y era una religión llena de estatutos, llena de leyes que ni eran bíblicas o que no eran la palabra de Dios, fueron inventadas por ellos mismos. Y es lo que vino Jesús de una manera u otra a confrontarlos. Pero ellos reprobaron esta piedra porque, no, pues claro, lo mataron, lo mandaron a matar a Jesús. Entonces, este Jesús, versículo 11 una vez más, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y mírate la declaración de Pedro. En ningún otro hay que, hermanos,
Créalo, créalo. O sea, eso lo tenemos que abrazar. Cuando alguien te venga y te diga esto, es que usted tiene que tener muy claro, es que no hay otro. No es la iglesia, hermanos, no es casa de oración, no es la iglesia de la esquina, no estamos hablando de instituciones, no estamos hablando nada de eso. No estamos hablando de movimientos, de dominaciones, eso no nos estamos metiendo ahí. Quiero que quede claro que estamos hablando de Jesús. Es lo que la Biblia nos revela, la salvación. Por eso quiero que entendamos eso. La primera revelación que Dios nos da es que Dios nos revela el camino a la salvación. Y quiero que entienda eso. Por eso Pedro dice, en ningún otro hay salvación, versículo 12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué, hermanos? Salvos. ¿Sí le queda claro, hermano? Y usted va a decir, no, hermano, a mí me queda muy claro. Qué bueno, porque esto es lo que usted necesita enseñarles a aquellos que vienen con otra religión, porque van a venir a evangelizarlo, van a venir a hablarle de otro camino, de otra manera de ser salvos, de quedar bien con cierta persona o hacer ciertos ritos para alcanzar la salvación, alcanzar el favor de Dios. Y lo único que usted tiene que llevarlos a la Biblia, abrir la Biblia, y si es que traen una Biblia, pues decirles que la abran juntamente con usted y usted hablarles de estos textos y decirles, mira, no hay otro camino, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, no hay otra manera. Romanos, vaya conmigo ahí una vez más, otra hoja ahí, Romanos capítulo 6, bueno, primero el capítulo 5, vaya conmigo ahí. Es un texto muy, muy conocido, pero tiene unas verdades impresionantes. Capítulo 5 de Romanos, versículo 1, empieza con una palabra, hermanos, que con esa palabra nos da tanta seguridad. Es impresionante. Y es justificados. Miren ahí, justificados. O sea, declarados, ¿qué, hermanos? ¿Se recuerda qué significa? Inocentes. Declarados inocentes, declarados sin culpa. No eres culpable. Yo creo que se siente bonito cuando alguien, yo he visto así unos reportajes últimamente de hombres y mujeres, pero especialmente se ha visto más de hombres que estuvieron en la prisión por ciertos años por algo que no hicieron. Entonces, hay ciertos abogados y escuelas, universidades que hacen ciertos programas para investigar el caso. Son organizaciones no lucrativas y investigan el caso y se dan cuenta que este hombre, esta mujer está en esa prisión y está ahí, pero no es culpable. Claro, muchos han pasado muchos años ya, que sus vidas pues prácticamente 20, 30 años en la prisión, hermano, y te dejan libre. ¿Te imaginas? Entraste ahí de 20 años y saliste de 50. ¿Qué no ha cambiado el sistema? Pero creo yo que se hace sentir algo tremendo cuando te dicen, eres libre y no eres culpable. Todos tus cargos han sido quitados. No le debes nada a nadie. Aquí Pablo nos enseña que tú y yo hemos sido justificados. Entiéndalo, hermano. Usted ha sido declarado justo, inocente delante de Dios. ¿Cómo? Pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién, hermanos? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por medio de tus buenas obras, porque eres moralmente correcto, porque vienes de buena familia, tienes buena educación.
porque tienes buenos principios, porque naciste, te criaste en la iglesia. ¿Verdad que no, hermanos? Nada que ver con eso. Porque créame lo que yo creo, yo conozco mucha gente como usted conoce, que se crió en la iglesia toda su vida y no están en la iglesia. Y otros que nunca fueron a la iglesia y en el momento que oyeron el mensaje de salvación, abrazaron el evangelio, llaman a Cristo. Como pensaría uno que debía ser diferente, los que hemos estado siempre en la iglesia deberíamos haber abrazado el evangelio hace mucho, ¿no? Pero ¿cómo la piensa? ¿Cómo la pensamos? Y oímos el mensaje ahí está. O sea, no hay una edad. En el momento que hay un conocimiento de Dios, de culpabilidad, debo de abrazar el evangelio, pero me espero y no sé qué estoy esperando. Bueno, lo que puedes llegar a esperar, si te mueres te vas al infierno, y si viene Cristo te quedas. Eso es lo que puedes esperar. Eso es la Biblia. Pero por eso dice aquí, lo que hemos sido justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2 dice, por quien también tenemos que, hermanos, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿qué, hermanos? Firmes. Fíjate, tenemos entrada a esta gracia. ¿Cuál es? La justificación, de ser perdonados, de ya no tener culpabilidad. Esa es una gracia que nosotros tenemos por medio de Jesucristo. Esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No solamente, mi hermano, mi hermana, Él te justifica, te da esta gracia, sino que nos ha llenado con su Espíritu Santo, hermanos, y ha depositado en nosotros el amor de Dios, que es el cúspide del evangelio, hermanos. O sea, tener el amor de Dios, hermanos, soluciona todos nuestros problemas en la vida, créamelo. Si usted tiene y opera en el amor de Dios, hermanos, soluciona todo en su vida. Aquel pleito, aquella enemistad, aquel problema, por amor se soluciona. Por amor usted tuerce el brazo, por amor usted se humilla. Hace lo mismo que hizo Cristo en la cruz. Por amor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amor, hermanos. Ahora, ¿Jesús era culpable? Dígamelo, ¿era culpable? Era inocente. Y esa gente se reía de él, blasfemaba de Dios. Si eres el Hijo de Dios, bájate. Y si esto, el otro y aquello. Y antes de eso lo golpearon, lo bofetearon, lo escupieron, le rasgaron sus barbas, lo patearon, lo golpearon. ¿Y qué fue la reacción de aquel que es amor? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú y yo tenemos la misma capacidad, hermanos, por esto. Pero fíjate lo que dice el versículo 6. Y quiero que lo analice también aquí en este contexto. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Fíjate, solamente, probablemente, ¿no? O sea, ¿tú le dieras un riñón a tu peor enemigo? En Cristo a lo mejor sí. Antes de Cristo, que se muera. Yo sé que me miraron feo, pero esa es una actitud muchas veces antes de Cristo. Pues, es el problema de él. ¿Qué? En Cristo es diferente. Pero aquí Pablo está usando la idea no humana, osar a uno morir por el bueno. Hay mucha gente, hermanos, que muere por nosotros diariamente. ¿Sí sabía usted eso, no? Especialmente si
retrocedemos en este país 200 años, 100 años, 50 años, gente que dio su vida para que tú y yo tuviéramos la libertad que tenemos ahorita. Sin conocerte algunos porque murieron hace muchos años por la libertad de este país. Yo no más puedo hablar por este país. Pero fíjate, hermano, hermana, repito, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero miren Dios, versículo 8. Mas Dios muestra que, hermanos, para con nosotros, que siendo aún que pecadores, gente que ha fallado al blanco, eso es lo que quiere decir la palabra pecador en el original. Fallamos al blanco. Cristo murió por nosotros. Entienda esa palabra, por nosotros. Significa que tú y yo teníamos que, ¿qué, hermanos? Morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Él murió por nosotros. Pues mucho más, versículo 9, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, oiga bien, fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Pablo está diciendo esto, hermano, no me la estoy inventando, usted lo está leyendo ahí en su Biblia. Todos éramos enemigos de Dios. Y usted hoy va a oír ahí a alguien que diga que no es cristiano, de no, yo amo a Dios. No, la Biblia dice, mientras no eres cristiano, somos o eran o son enemigos de Dios. Y dice que aquí nosotros éramos enemigos de Dios, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Y Pablo se pone aquí porque él está hablando de él mismo. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Acuérdate, el Hijo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Padre envió al Hijo para que el mundo fuera salvo por él. ¿Estamos, verdad? Pedro en su prédica dijo, no hay otro camino, o sea, no hay otro nombre, perdón, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y todos están llegando a la misma conclusión. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Eso, hermanos, es poderoso. Y tenemos que tenerlo bien claro, hermanos. Es lo que la palabra de Dios nos revela. No hay otra manera de ser salvos. No hay otra. Todo es a través de Cristo. No mis buenas obras, no mi buen comportamiento, no nada de eso. De eso vamos a abundar. ¿Por qué me porto bien ahora? ¿Por qué hago las cosas que hago ahora? Pero eso no me ganó, no me gana, no me garantiza mi salvación. Para nada. Mi garantía, hermanos, mi garantía, y como yo no sé si a ustedes han ido allí, bueno, ahora todo es computarizado, no todo está archivado en computadoras, hasta en un app, ¿no? Va usted con la agencia, ¿cuál es tu garantía? Y la sacas y la enseñas, ok, dan el número, ok, sí estás ahí garantizado, te quedan 4 meses de garantía, llegaste a tiempo, le van a poner un motor nuevecito a tu carro. Qué bueno, ¿no? $5,000, $7,000, las más tan más, no sé yo. Pero estás bajo la garantía. Qué suave las garantías, hermanos. Nosotros, hermanos, en Cristo estamos seguros. Estamos en Cristo. Capítulo 6. Quiero que analice un texto ahí porque Pablo habla de esto mismo.
Versículo 20, 6:20, mire lo que dice. Estamos hablando de la revelación. Dios nos revela el camino a la salvación. Versículo 20 dice, estos capítulos 6, 7 y 8, hermanos, Dios me conceda hacer una serie en esto porque es una enseñanza muy impresionante tocante a la gracia, tocante a la seguridad que tenemos en Cristo. Y bueno, lo estaremos estudiando más en el futuro. Pero mire lo que dice el versículo 20. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. O sea, estábamos en pecado. Yo no sé si usted recuerda cuando usted era pecador y era esclavo del pecado, pensaba que era normal mentir, hablar malas palabras, pelearse, discutir, hacer lo que tuvieras que hacer. Era normal, era parte de la vida y muchos hasta nos daban, qué bueno, qué buena onda, tú le dijiste la verdad, así se hace. Y de repente ya después viene Cristo a tu vida y tú dices después, si me hubieras conocido antes de Cristo, ¿cómo era? ¿Les ha tocado oír eso? ¿O usted lo dice? No, mano, es que si me hubieras conocido cómo era antes. Bueno, ese antes es que eras esclavo. Por eso dice Pablo aquí, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Bueno, sí nos da vergüenza, ¿verdad? Ese tipo de vida que teníamos antes. Porque el fin de ellas es muerte. Acuérdense que el pecado es muerte. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿fuisteis libre? Y está hablando en el contexto de esclavitud. ¿Fuisteis libres del pecado? ¿Eras esclavo del pecado? Ahora eres hecho esclavo ¿de quién? De Dios. Ahora estás bajo el señorío de Dios. Él es nuestro amo, nuestro Señor. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué, hermanos? La vida eterna. O sea, el resultado es nuestra santificación. Ese es el proceso que tú y yo estamos desde el momento que entregamos nuestra vida a Cristo. El Espíritu Santo vino en nosotros, tomó control de nuestra vida y entramos en el proceso de santificación hasta que este día llegue en la cual tú y yo seamos transformados y glorificados en un cuerpo que vivirá eternamente y para siempre. Versículo 23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas el regalo, la dádiva de Dios, ¿qué es, hermanos? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Habrá otro camino, hermanos? ¿Habrá otro nombre? ¿Habrá otra persona que pueda salvarte? Ahora que han tenido este hombre en la prisión o aquí en la cárcel de Los Ángeles, no es el fundador, pero es el tercero, el nieto del fundador, que es de la luz del mundo. Oigo así los reportajes porque pues es interesante oír muchas veces de lo que están sacando ahora. De hecho, ahora hicieron ¿cómo le llaman esto? Cuando entran y sacan documentos y todo eso, ahí en la sede de Guadalajara. Pero la gente que entrevista, no sé si usted ha visto entrevistas, se atreven a decir que él es el apóstol que te conecta con Dios. O sea, que Él es el camino, que Él te da salvación, que es a través de Él que se recibe salvación. Y le estaban preguntando en un reportaje, ¿qué tal de los pastores? Y me dijo, Él los llama. ¡Wow! Te duele el estómago, ¿no? Así. Cuando aquí la Biblia, hermano, toda la Biblia, no nomás el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, Dios ha participado en todo. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, ¿verdad? Él decidió hacer las cosas que se hicieron. Todo está en sus manos, todo está en su soberanía, todo está en su poder. Hagamos al hombre, bajemos y confundamos sus lenguas. ¿Se recuerda de todo eso? Él está en control de todo.
Él manda un aviso a Israel: pórtate bien, Israel, haz lo que te digo, si no te va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. Y le da bastantes años, 70 años, bastante tiempo. No se diga aquellos que murieron en el desierto por ser incrédulos a la palabra de Dios. Pero Dios siempre tratando con su pueblo, tratando con su pueblo. Dios en control de todo, hermanos. ¿Qué hombre mortal se atreve a decir que Él? Y oigo a la gente y digo, pero ¿cómo? Bueno, es como aquel que oró para que la coronavirus se deshaga porque yo tengo autoridad apostólica. Y todavía se está enfermando gente, hermanos. Eso, créamelo, hermano, usted dirá, se ríe y lo mira, todo eso. Pero eso, hermano, la gente nos mira igual. Tú eres de aquellos que ese famoso dio oración, son de la misma iglesia porque dice que es Jesucristo. Tú dices que eres de Jesucristo. Tú dices que Él dice que es cristiano. Y no hayas ni dónde meterte. Nada que ver con nosotros, pero en sí somos cristianos, evangélicos. Es un caos, hermano, tremendo. Pero por no seguir la palabra de Dios. Pablo dice aquí porque la paga del pecado es muerte. Yo tengo un amigo que él, me acuerdo, no se me olvida el sermón, una vez predicó, él intituló a su sermón: el salario no deseado. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos enseña, hermanos, su palabra nos enseña, en su palabra nos revela el camino a la salvación. ¿Y por qué le estoy dando todos estos textos? Porque tenemos que aprender esto, hermano. Yo sé, a lo mejor usted ya lo sabía, usted, hermano, yo ya sabía. Bueno, le estoy confirmando lo que ya sabe. Y el que no sabía, pues aquí hay que apuntar para poder tener material para dar a conocer el evangelio de que solamente el único que puede salvar es Jesús. Mire, si le damos vuelta a la hoja, Efesios capítulo 2, ya lo hemos leído mucho pero vamos a leerlo otra vez. Efesios capítulo 2. Bueno, mire, quiero que leamos el capítulo 1, versículo 15, para agarrar un contexto de lo que va a entrar en el 2. 1:15, Efesios 1:15. Por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Las oraciones de Pablo no eran para que fueras un rico, próspero, nada de eso, simplemente que creciera la iglesia en sabiduría, en la revelación, el conocimiento de Él. Versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole en su diestra en los lugares celestiales. Ponga mucha atención a lo que sigue. Sobre todo principado. Acuérdense, está hablando de quién, hermanos. ¿De quién? De Jesús.
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y fíjate cómo entra en el capítulo 2. Y Él, hablando de este que llena todo, aquel que tiene principado sobre todo, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais, ¿qué, hermanos? Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién te puede dar vida, hermanos? ¿Habrá una religión que pueda dar vida? ¿Habrá un movimiento que pueda dar vida, hermanos? No. Y que quede muy claro, aquí está hablando de Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, ¿entiendes? El diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición, mis hermanos. Eso es lo que hacíamos. Esa era la triste condición nuestra. Pero sigue añadiendo Pablo aquí. Pero Dios, ¿pero quién, hermanos? Entienda esto, hermano, hermana. No dice, pero yo, Pablo, ¿verdad que no dice así? Pero ustedes, no lo dice así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Estábamos muertos en pecados, hermanos. Entiéndalo. Así era nuestra condición, muertos. ¿Has visto un muerto, hermano? ¿Has visto un muerto? ¿Has hablado con un muerto? Probablemente le digas cuánto te amé, y no sé si te ha contestado, pero no te contesta, no te mira, no te escucha, nada, porque está muerto. Y esa era nuestra condición. Por eso cuando muchas veces nosotros les predicamos y les predicamos y les predicamos y les decimos, y como que queremos que entiendan. ¿Que no entiendes que te vas a ir al infierno? Well, I don't care. Voy a ir con mis amigos. Really? Wow. ¿Qué no te y nos desesperamos? Solamente Dios puede hacer la obra, hermanos. No es que tanto le grites, que tanto lo jalonees, es pidiéndole a Dios que haga la obra. Que Dios traiga entendimiento, que Dios haga la vida, que Dios les dé vida, como dice aquí. Pero Dios, versículo 6, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y allí, hermanos, vuelve Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Resucitó Cristo entre los muertos, hermanos? Para jamás morir. ¿Cristo resucitó a Lázaro? ¿Volvió a morir, hermanos? Sí. Y Él está esperando la resurrección una vez más. Cristo no, hermanos. Ahora en este contexto Él promete, aunque nosotros físicamente vamos a morir, hermanos, esa es parte de la vida, vamos a morir físicamente, pero hay una garantía, hay una seguridad que al toque de la final trompeta, si es que muero, seré transformado. Y si estoy vivo, si estamos vivos, al toque de la final, dice que seremos transformados juntamente. Esa es la esperanza del cristiano, hermanos.
No se va a quedar ahí por la eternidad, va a haber una transformación. Por eso vamos, pero ahorita en este contexto dice Pablo, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria, o de su gracia, perdón, y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. Y qué bueno que Pablo puso esto aquí, es muy interesante. No por obras para que nadie se gloree, porque somos muy buenos para eso, hermanos. Desafortunadamente yo nunca fallo en ninguna reunión. Yo siempre estoy aquí. Wow. No, pues yo sí, Dios está contento conmigo. Hace poco miré uno que decía, no, yo soy el favorito de Dios. Wow, no sabía que Dios tenía favoritos. Qué tremendo, ¿no? Pensar eso, yo soy el favorito de Dios. Dios no escatimó a su hijo. ¿Y qué hizo con su hijo, hermano? Créamelo. Y usted va a decir, hermano, no diga eso, eso es malo. No, lo mató, hermanos, por amor a ti y a mí. Lo mató en la cruz. Ahí usted lea Isaías 53. El Padre completamente depositó toda su ira sobre Jesús. Y Jesús es el Hijo de Dios. Y muchos decimos, no, yo soy el favorito de Dios, por eso a mí nunca me pasa nada. Tenga mucho cuidado si es que lo ha dicho. No lo haga, hermano, hermana. Y si alguien oye usted que dice eso, con mucho amor y con mucho respeto, repréndalo en el nombre de Jesús. Para mostrar, 9, y no por obras para que nadie se gloree, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Jesucristo, hermanos, es el único camino a la salvación. No hay nadie más, hermanos. No son mis buenas obras, no es casa de oración de Glendale, no es ninguna iglesia, hermanos. Es Jesús, es Jesús. Y para que tú alcances salvación, si no eres salvo, tienes que clamar a Jesús. Yo oro en esta noche que Dios te dé vida, así como dicen, cuando Él nos da vida y nos salve, que te dé vida y entiendas y abraces el Evangelio de verdad. Y aquí no hay edad para decir, no, déjame cumplir cierta edad. No. Vivimos en tiempos bien tremendos, hermanos, bien peligrosos. No sé cuál es la edad de la inocencia ya, hermanos. No sé cuál es. Tantas cosas que se miran en la televisión. Mire, hace poco balacearon a un chavo ahí en Rialto. Ayer. Y el que mataron tenía 15 años de edad, pero ya tenía un hijo de 2 años de edad. Dígame usted, ¿dónde está la inocencia? Dice uno, es que está niño, está chiquito. No. Ya no vivimos en esos tiempos. Ya se acabó eso. No sé si está en los 2, 3 años. No sé, hermano, porque ahorita yo oro que Dios haga la obra, hermanos, en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, que ya no la piensen, hermanos. Dios viene por su iglesia ya, ¿ok? Pero todavía podríamos pensar en eso un poco. Los que estudian la Biblia, ustedes saben, hay cosas todavía que hay que desarrollar, que se tiene que desarrollar en este país y en otros.
Pero deja eso a un lado, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga, joven, jovencita. Haz un lado eso, que Dios viene por su iglesia y le esperamos. Mi pregunta sería, ¿cuánto tiempo te queda de vida? ¿Habrá alguien que te garantice mañana? ¿Habrá alguien que diga, yo mañana voy a estar vivo? Y si te mueres hoy, en la mañana, o mañana de rumbo al... Yo no sé, yo no quiero, no. Pero si llegara a pasar, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Mira, tu papá, tu mamá, tu esposa, tu esposo, tus hijos no te pueden salvar. No van a poder hacer nada por ti. No van a poder abogar por ti. Créanmelo, no van a poder. Cuando estemos en la presencia de Dios, hermanos, ya con un cuerpo glorificado, no vamos a pensar en nuestros hijos. No vamos a pensar en la esposa, en el esposo, en mis parientes. Porque ¿te imaginas pasar la eternidad pensando en ellos? Solamente piensa eso. ¿Cómo que voy a estar, hermano? ¿Cómo puede decir eso? Es que nomás ponte a pensar. Estar en la presencia de Dios por la eternidad y todavía pensando en tus hijos. Sí, mi hijo va a estar en el infierno ahorita, va a estar gritando, llorando. Mi hija, mi esposa, mi papá, tanto que le hablé el evangelio y nunca quiso. Y pasar tú la eternidad pensando en ellos, ¿verdad que no, hermanos? No, no va a ser así. No va a ser así. Hoy es el día de salvación. Y el único camino, la única verdad y la única vida, hermanos, es Jesús. Entiéndalo por una vez por todas. Nomás Él. En nadie más, en ningún otro nombre hay salvación dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. ¿Queda claro, mis hermanos? Esa es la revelación que nos da su palabra. Amén. Bueno, póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios.